Sarah Chen estaba de pie en el centro de la enorme cámara, con las manos entrelazadas a la espalda. La sala del Consejo Galáctico se extendía sobre ella como una catedral de cristal viviente. Miles de seres alienígenas la observaban desde plataformas flotantes que rodeaban la sala en anillos perfectos. Sus ojos brillaban con diferentes colores: azul, verde, rojo y algunos que los ojos humanos ni siquiera podían ver. Era la última embajadora humana en este lugar. Después de hoy, ningún humano volvería a ser bienvenido aquí. El portavoz del consejo era un sapiriano llamado Katbar. Su cuerpo parecía un diamante andante, con luz fluyendo a través de su piel de cristal. Cuando hablaba, su voz resonaba en cada pared de la cámara. «Humana Sarah Chen», dijo Katbar, sus palabras afiladas como cristal al romperse. «Se te acusa de representar a una especie que amenaza la paz de nuestra galaxia. ¿Cómo respondes?» Sarah levantó la barbilla. Había practicado este momento durante meses, sabiendo que llegaría. Los otros embajadores humanos ya habían sido enviados a casa. Ella era la última, la voz final de la Tierra en este lugar. «Respondo que la humanidad no ha hecho nada malo», dijo. Su voz se transmitió claramente por la cámara, incluso sin los amplificadores que usaban los alienígenas. «Hemos seguido cada ley. Hemos pagado cada tributo. Hemos respondido a cada llamada de auxilio». Un sonido como el de hojas susurrantes llenó la cámara. Era el sonido de 1000 drones Boran susurrándose entre sí a través de su mente colmena. Su reina, una criatura masiva con 6 brazos y piel plateada, se inclinó hacia adelante en su plataforma. «Pero no han obedecido», siseó la reina Sitka. «Cuando asignamos su especie a la casta de trabajadores, se negaron. Cuando les dijimos que limitaran su reproducción, nos ignoraron. Cuando les ordenamos detener su expansión, construyeron más naves». Sarah asintió. «Eso es correcto. Nos negamos a ser esclavos». La palabra «esclavos» golpeó la cámara como un trueno. Miles de alienígenas comenzaron a hacer ruido a la vez. Algunos chasquearon sus mandíbulas. Otros destellaron colores iracundos en su piel. Unas pocas especies hicieron sonidos que eran demasiado bajos o altos para que los oídos humanos los escucharan. Katbar levantó una mano de cristal y el silencio cayó de inmediato. «¿Lo ven?», dijo al consejo reunido. «Usan las palabras como armas. Tergiversan el significado para causar caos. Por eso la humanidad no puede seguir formando parte de nuestra civilización». Muy por encima de todos, flotando en una esfera de energía pura, estaba el miembro más antiguo del consejo. El primarca llamado Cantor del Vacío había estado vivo por más de 10.000 años. Cuando hablaba, la realidad parecía curvarse alrededor de sus palabras. «Joven especie Sarah Chen», la voz del primarca pareció venir desde dentro de su propia cabeza. «Tu pueblo ha sido parte de nuestra galaxia por solo 50 de sus cortos años. En ese tiempo, han causado más perturbaciones que la mayoría de las especies en 1000 años. ¿Por qué no deberíamos eliminar este caos de nuestro orden perfecto?» Sarah miró hacia el ser de energía. Sabía que el primarca podría matarla con un pensamiento. Podría convertir sus átomos en luz y esparcirlos por el espacio. Pero también sabía que el miedo no ayudaría a su gente ahora. «Porque su orden perfecto no es perfecto», dijo. «Está construido sobre la opresión. Llaman a especies como la nuestra, jóvenes, y nos tratan como niños que nunca podrán crecer. Deciden qué trabajos podemos tener, dónde podemos vivir, cuántos hijos podemos tener. Eso no es orden. Es control». La forma de energía del primarca pulsó con más brillo. ¿Y qué tendrían en su lugar? ¿Caos? ¿Guerra? «Elección», dijo Sarah simplemente. «El derecho de cada persona a elegir su propio camino. El derecho de cada especie a crecer, cambiar y convertirse en lo que pueda ser. El derecho a ser tratados como iguales, no como sirvientes». Una nueva voz habló desde las sombras al borde de la cámara. El general Takmur, del ejército de la hegemonía, dio un paso adelante. Su especie, los Crownin, parecían escarabajos gigantes de metal negro. Había liderado los ejércitos del Consejo durante 300 años. «Y ahí está la prueba de su peligro», dijo Tak,
su voz como engranajes moliéndose. Hablan de igualdad, pero quieren decir dominación. Quieren derribar todo lo que hemos construido y rehacer la galaxia a su imagen. Sara negó con la cabeza. No queremos gobernar a nadie. Solo queremos ser libres. Libres para esparcir su caos, dijo la reina Sitka. Libres para corromper a otras especies con sus ideas peligrosas. Libres para alterar el equilibrio que ha mantenido la paz en esta galaxia durante 1000 años. Katvar dio un paso adelante, su cuerpo de cristal reflejando las luces de la cámara como un prisma. La especie humana ha demostrado que no se puede confiar en que siga el orden apropiado, anunció. Cuestionan la autoridad. Rechazan su lugar asignado. Propagan el descontento entre otras especies. Representan todo aquello contra lo que nuestra civilización se opone. Sara sintió que su corazón se hundía. Sabía que esto iba a pasar, pero escucharlo en voz alta lo hizo real. Además, continuó Katvar, son demasiado violentos. En su breve tiempo entre nosotros, han estado involucrados en más conflictos que otras 3 especies juntas. Luchan entre ellos. Luchan contra nosotros. Luchan contra cualquiera que se interponga en su camino. Luchamos por la libertad, dijo Sara. Luchamos para proteger a los inocentes. Luchamos porque a veces luchar es la única manera de detener algo peor. Luchan porque la violencia está en su naturaleza, dijo el primarca. Son depredadores que fingen ser civilizados. Son el caos envuelto en la ilusión del orden. El general Takmur chasqueó sus mandíbulas en señal de acuerdo. Su propia historia lo demuestra. Han tenido miles de guerras en su mundo natal. Tienen armas que podrían destruir planetas enteros. Ni siquiera pueden hacer la paz entre ellos. Y aún así esperan que les confiemos la paz de la galaxia. Sara quiso discutir, pero sabía que sería inútil. Estos seres ya habían tomado su decisión. No estaban aquí para escuchar sus palabras. Estaban aquí para hacer que su juicio sonara oficial. El Consejo Galáctico ha llegado a su decisión, anunció Katvar. Sus palabras resonaron en la cámara con el peso de la ley. La especie humana queda por la presente expulsada de la civilización galáctica. Todos los representantes humanos deben abandonar el espacio del Consejo de inmediato. Todas las colonias humanas fuera de su sistema natal deben ser abandonadas. Todo comercio y comunicación entre humanos y especies del Consejo está prohibido. La cámara estalló en ruido de nuevo. Algunas especies vitorearon. Otras emitieron sonidos de desaprobación. Unas pocas parecieron sorprendidas de que realmente hubiera sucedido. Sara permaneció perfectamente quieta en medio de todo. Lo había esperado, pero aún así se sintió como un puñetazo en el estómago. La humanidad estaba siendo expulsada de la galaxia como criminales. Además, continuó Katvar cuando el ruido se calmó, cualquier nave humana encontrada en el espacio del Consejo después de 30 días estándar será considerada un acto de guerra y tratada en consecuencia. Cualquier especie que ayude o comercie con la humanidad se enfrentará a un castigo similar. Están condenando a toda una especie al aislamiento, dijo Sara en voz baja. Miles de millones de personas que no han hecho nada malo. Estamos protegiendo a billones de seres de una influencia peligrosa, replicó la reina Sitka. Su especie ha demostrado que no puede existir pacíficamente dentro de una sociedad civilizada. La forma de energía del primarca pulsó una vez más. Esta decisión es final. La especie humana está exiliada de la comunidad galáctica. No tendrán voz en el Consejo. No tendrán protección bajo la ley galáctica. No tendrán derecho a ningún mundo más allá de su sistema natal. El general Takmur dio un paso adelante de nuevo. Y que esto sirva de advertencia a cualquier otra especie que pueda sentirse tentada a seguir el ejemplo humano. El Consejo mantiene el orden. Quienes alteren ese orden serán eliminados. Sara miró alrededor de la cámara una última vez. Miles de rostros alienígenas le devolvieron la mirada. Algunos parecían tristes. Otros parecían aliviados. La mayoría simplemente parecían indiferentes, como si estuvieran viendo algo sin importancia sucederle a alguien que no les importaba. Pensó en su hija en la Tierra. María solo tenía 10 años, pero ya hacía preguntas sobre por qué algunas personas tomaban decisiones y otras tenían que obedecerlas.
Sara se preguntó qué tipo de galaxia heredaría María. ¿Sería una donde los humanos fueran parias para siempre, o sería algo diferente? La embajadora humana abandonará ahora esta cámara para no volver jamás, declaró Katvar. Los guardias la escoltarán a su nave. 4 soldados Crownin dieron un paso adelante. Cada uno era el doble de grande que Sara, sus caparazones de metal negro brillando bajo las luces de la cámara, pero no la agarraron ni le apuntaron con armas. Simplemente esperaron a que caminara. Sara enderezó los hombros y comenzó a caminar hacia la salida. Sus pasos resonaron en el repentino silencio de la cámara. Cada ojo alienígena la siguió mientras se movía. Al llegar a las grandes puertas, se detuvo y se volvió. Todo el Consejo Galáctico esperaba para ver qué haría. ¿Creen que están protegiendo la galaxia de nosotros?, dijo, su voz transmitiéndose claramente a través del vasto espacio. Pero están cometiendo un error. No están expulsando a animales peligrosos. Están liberando a la única especie que sabe cómo convertir el exilio en oportunidad. No nos están debilitando. Nos están obligando a volvernos más fuertes. Hizo una pausa, mirando directamente a la forma de energía del primarca. Y cuando regresemos, y regresaremos, no seremos la misma especie que están expulsando hoy. Seremos algo que no pueden imaginar, algo que no pueden controlar, algo que desearán haber tratado como iguales cuando tuvieron la oportunidad. El silencio en la cámara era total. Ni un solo alienígena hizo un sonido. Sara se dio la vuelta y atravesó las puertas. Los guardias Crownin la siguieron por los largos pasillos de la estación del Consejo. Su nave la esperaba en el muelle de atraque, una pequeña nave humana rodeada por las masivas naves de guerra de la flota del Consejo. Mientras su nave se alejaba de la estación y se dirigía hacia el borde del espacio del Consejo, Sara miró hacia atrás por la ventana. La estación se hizo cada vez más pequeña hasta que fue solo otra estrella en la oscuridad. Activó su sistema de comunicación y envió un mensaje a la Tierra. Aquí la embajadora Chen, dijo en la grabadora. Vuelvo a casa. El Consejo ha tomado su decisión. Ahora la humanidad debe tomar la nuestra. Cerró el canal y puso rumbo a la Tierra. Detrás de ella, las luces de la civilización galáctica se desvanecieron en la distancia. Por delante yacía lo desconocido y oscuro, donde la humanidad exiliada tendría que encontrar su propio camino. El Consejo pensaba que había resuelto su problema humano. No tenían idea de que acababan de crear algo mucho más peligroso que cualquier problema que pudieran imaginar. Le habían dado a la humanidad lo único que los hacía imparables, una razón para demostrar que todos estaban equivocados. Las naves del exilio ya estaban abandonando la órbita terrestre cuando el mensaje de Sara llegó a casa. Miles de naves humanas que transportaban a millones de personas se dispersaron por los espacios oscuros más allá del control del Consejo. Llevaban consigo sus tecnologías, sus sueños, su ira y, lo más importante, su negativa a aceptar la derrota. El Consejo Galáctico había tomado su decisión. Ahora la verdadera historia podía comenzar. Habían pasado 50 años desde el Gran Exilio, y la doctora Elena Vázquez estaba en su laboratorio a bordo de la estación orbital sobre Nuevo Harmony. A través de las paredes transparentes, podía ver el planeta de abajo, un mundo que no había existido en ningún mapa galáctico cuando la humanidad llegó aquí por primera vez. Ahora era el hogar de 12 millones de personas. Las manos de Elena se movían rápidamente por la pantalla holográfica frente a ella. Números y ecuaciones fluían como agua, mostrando los resultados de décadas de investigación. Estaba cerca de algo que podría cambiarlo todo, tan cerca que casi podía saborearlo. Doctora Vázquez, la llamó su asistente desde el otro lado del laboratorio. Los resultados de la prueba del experimento del túnel cuántico están listos. Elena se apresuró a la estación de datos. David Park, su joven asistente, mostró las lecturas en su pantalla. Su rostro estaba emocionado, pero intentaba mantenerse profesional. El motor de tunelización funcionó perfectamente, dijo David. Logramos una penetración estable del espacio cuántico durante 47 segundos. La nave de prueba viajó 16 años luz en ese tiempo. Elena se quedó mirando los números. 16 años luz en menos de un minuto.
Las naves más rápidas del Consejo apenas podían cubrir un año luz por hora usando sus motores de distorsión de gravedad. Esto no era simplemente mejor. Era revolucionario. ¿Estás seguro de que estas lecturas son correctas?, preguntó. David asintió con entusiasmo. Realicé la prueba 3 veces. El túnel cuántico es estable. La nave emergió exactamente donde calculamos. Y no hubo daños en la nave ni en su tripulación. Elena se sentó pesadamente en su silla. Hace 50 años, cuando el Consejo exilió a la humanidad, los habían aislado de la tecnología y el comercio galáctico. Los humanos se habían visto obligados a desarrollar todo por sí mismos. La mayoría de las especies se habrían estancado o extinguido. Pero la humanidad había hecho lo que siempre hacía cuando se enfrentaba a probabilidades imposibles. Habían innovado. Contacta al almirante Torres, dijo Elena. Dile que necesitamos reunirnos de inmediato y consígueme un canal seguro con los otros mundos colonia. Necesitan saber sobre esto. Mientras David hacía las llamadas, Elena caminó hacia la ventana y miró las estrellas. En algún lugar, más allá del borde galáctico, estaba el Consejo y su civilización perfecta. Probablemente pensaban que la humanidad llevaba mucho tiempo muerta. No tenían idea de lo que se avecinaba. El almirante Marcus Torres llegó a la estación en 6 horas. A sus 91 años, era una de las pocas personas que recordaban la Tierra antes del exilio. Su cabello era blanco y su rostro estaba surcado de arrugas, pero sus ojos seguían siendo tan agudos como rayos láser. Muéstramelo, dijo sin ningún saludo. Elena lo llevó al laboratorio principal y activó la pantalla holográfica. Las ecuaciones de tunelización cuántica llenaron el aire entre ellos, junto con imágenes de video de la nave de prueba desapareciendo y reapareciendo a 16 años luz de distancia. Torres estudió los datos durante varios minutos sin hablar. Había sido ingeniero antes de convertirse en almirante y entendía lo que estaba viendo. ¿Cuánto tiempo antes de que podamos construir naves de tamaño completo con esta tecnología?, preguntó. 6 meses para un prototipo, respondió Elena. Quizás un año para la producción en masa. Torres asintió lentamente. ¿Y estás segura de que esto funcionará para naves más grandes, naves que transporten a miles de personas? Las matemáticas escalan perfectamente. En teoría, podríamos mover una flota entera instantáneamente a través de cientos de años luz. El viejo almirante caminó hacia la ventana y miró las estrellas, tal como Elena había hecho antes. 50 años, dijo en voz baja. 50 años desde que nos echaron como basura. 50 años de sobrevivir a duras penas en el borde de la nada, construyendo todo desde cero, perdiendo gente en mundos hostiles y experimentos fallidos. Y ahora podemos ir a donde queramos en la galaxia, terminó Elena. Más rápido de lo que nadie ha viajado jamás. Torres se volvió hacia ella. ¿Has pensado en lo que esto significa? ¿Realmente lo has pensado? Elena frunció el ceño. Significa que finalmente podemos explorar más allá de los sistemas locales. Podemos encontrar nuevos mundos, nuevos recursos. Podemos expandirnos por toda la galaxia. Significa más que eso, dijo Torres. Significa que ya no estamos atrapados. El Consejo pensó que nos estaban poniendo en una jaula. En cambio, nos dieron tiempo para desarrollar algo que no pueden igualar. Cuando nos exiliaron, sus naves más rápidas apenas podían superar a las nuestras. Ahora podemos viajar a velocidades que ni siquiera pueden imaginar. Elena comenzó a comprender lo que el almirante estaba pensando. Las implicaciones eran asombrosas. Pero hay algo más que debemos considerar, continuó Torres. No somos la única especie que el Consejo ha exiliado a lo largo de los años. Hay otras ahí fuera en la oscuridad. Expulsadas por ser demasiado violentas, o demasiado independientes, o demasiado diferentes. Elena había oído las historias. Los Karn, una especie guerrera exiliada por negarse a limitar su ejército. Los Nexari, maestros inventores exiliados por desarrollar tecnologías que el Consejo consideraba peligrosas. Los caminantes del vacío, exploradores del espacio profundo exiliados por ir a donde no debían. ¿Crees que deberíamos encontrarlos?, dijo Elena.
Creo que deberíamos ofrecerles lo que el Consejo nunca les ofreció, respondió Torres. Asociación, igualdad, la oportunidad de ser parte de algo mejor. Elena asintió. Tenía sentido. La humanidad había aprendido mucho en 50 años de exilio. Habían aprendido que la cooperación funcionaba mejor que la dominación. Habían aprendido que las diferentes perspectivas los hacían más fuertes. Lo más importante, habían aprendido que ser expulsado no era el fin. Era solo un nuevo comienzo. Empezaré a preparar las naves, dijo ella. 3 meses después, la primera nave de túnel cuántico abandonó la órbita de Nuevo Harmony. La HSV Pathfinder era una pequeña nave diseñada para la exploración de largo alcance y el primer contacto. El capitán Jake Harrison la comandaba junto con una tripulación de 60 especialistas de todo el espacio humano. Jake era joven para ser capitán, solo 35 años. Pero había crecido en el exilio, nacido en una nave colonia entre las estrellas. Para él, la galaxia no era un lugar gobernado por el Consejo. Era una vasta frontera esperando ser explorada. El primer destino de la Pathfinder fue un sistema de enana roja llamado la Vergüenza de Katbar, nombrado sarcásticamente por el sapiriano que había pronunciado el exilio de la humanidad. Los sensores de largo alcance habían detectado signos de actividad industrial allí, pero ninguna presencia del Consejo. Era exactamente el tipo de lugar donde las especies exiliadas podrían terminar. El túnel cuántico se activó con un sonido como si la realidad se desgarrara. El espacio se plegó sobre sí mismo, creando un pasaje a través de dimensiones que la física normal decía que no deberían existir. La Pathfinder se deslizó a través del túnel como una aguja a través de la tela y emergió a 1600 años luz de distancia en menos de 2 minutos. Increíble, susurró la oficial científica de Jake, la comandante Lisa Hang. Acabamos de cruzar una distancia que a una nave del Consejo le tomaría 6 meses recorrer. Jake sonrió. Y apenas estamos comenzando. Sensores. ¿Qué ven? El operador de sensores, el teniente Mike O'Brien, estudió sus pantallas. Estoy leyendo múltiples satélites artificiales alrededor del cuarto planeta. También detecto transmisiones de radio y lo que parecen ser firmas de antimateria de los motores de las naves. ¿Alguna señal de que nos hayan notado?, preguntó Jake. Aún no, capitán. Emergimos detrás de la luna exterior del sistema. Probablemente no puedan vernos desde aquí. Jake activó el sistema de comunicación de la nave. Aquí el capitán Jake Harrison de la nave Pathfinder de la Alianza Colonial Humana. Somos exploradores pacíficos en busca de otros que hayan sido expulsados por el Consejo Galáctico. Si alguien está escuchando, por favor responda. Esperaron en silencio durante varios minutos. Luego, el sistema de comunicación crepitó. Nave humana, dijo una voz con un inglés acentuado pero comprensible. Aquí el líder de guerra Grat de los clanes Karn. Dices que son exiliados como nosotros. Pruébenlo. Jake sonrió. Los Karn eran conocidos por ser directos. Fuimos exiliados hace 50 años por negarnos a aceptar el sistema de castas del Consejo, dijo. Nos dijeron que éramos demasiado violentos y caóticos para la sociedad civilizada. Desde entonces, hemos construido nuestra propia civilización en los sistemas exteriores. Venimos en busca de aliados, no de súbditos. Hubo otra larga pausa. Luego la voz Karn regresó, pero sonaba diferente ahora, menos sospechosa, más curiosa. Los humanos son la especie que le dijo a los primarcas que estaban equivocados, dijo Grat. Oímos historias, pero pensamos que eran mitos. Realmente se enfrentaron a los seres de energía. Lo hicimos, respondió Jake. Y nos expulsaron por ello. Igual que los expulsaron a ustedes por ser guerreros. Vengan al cuarto planeta, dijo Grat. Pero vengan despacio y mantengan sus armas apagadas. Mi gente no es cautelosa con los extraños. La Pathfinder se acercó al mundo Skarn con cuidado. Jake pudo ver por qué el Consejo les había temido. Sus estaciones orbitales eran fortalezas armadas, repletas de sistemas de armas. Sus naves parecían castillos voladores de metal negro y ángulos afilados. Pero cuando Jake se reunió con el líder de guerra Grat en la superficie del planeta,
descubrió algo que el Consejo había pasado por alto. Los Karn no eran asesinos sin mente. Eran protectores. Su cultura guerrera existía para defender a los débiles e inocentes. Habían sido exiliados porque se negaron a dejar que el Consejo decidiera quién merecía ser protegido. Tu pueblo y el mío tienen algo en común, le dijo Jake a Grat mientras caminaban por la ciudad Skarn. Ambos fuimos desechados porque no seríamos lo que otros querían que fuéramos. Grat, que medía 2.4 metros de altura y parecía un cruce entre un oso y un rinoceronte, asintió con su enorme cabeza. El Consejo quería que fuéramos soldados que mataran bajo orden. Cuando dijimos que solo lucharíamos para proteger a los inocentes, nos llamaron peligrosos e incontrolados. ¿Y ahora?, preguntó Jake. Ahora protegemos a nuestra propia gente y a cualquier otro que pida nuestra ayuda. Hemos salvado a 17 especies diferentes de piratas y esclavistas en los últimos 20 años. El Consejo nunca nos agradeció por nada de eso. Jake sonrió. ¿Qué dirías si te dijera que hay una manera mejor? Una manera para que todas las especies exiliadas trabajen juntas en lugar de esconderse solas en la oscuridad. Grat dejó de caminar y lo miró con interés. Diría que suena como algo por lo que vale la pena luchar. Durante los siguientes 2 años, la Pathfinder y otras naves humanas hicieron contacto con docenas de especies exiliadas en el borde galáctico. Los Nexari, cuyos individuos estaban mejorados con tecnología que les permitía interactuar directamente con las máquinas. Los Caminantes del Vacío, cuya habilidad natural para navegar por el hiperespacio los convertía en los mejores pilotos de la galaxia. Los Ateteranos, seres de energía que habían sido exiliados por negarse a fusionarse con el colectivo Primarca. Cada especie había sido expulsada por la misma razón. No se conformarían con el rígido sistema del Consejo. No aceptarían su lugar asignado en la jerarquía galáctica. Habían querido ser más de lo que otros decidieron que podían ser. Y cada especie que se unió a la creciente alianza aportó algo nuevo. Los Karn aportaron sus habilidades guerreras y su código de protección. Los Nexari aportaron tecnología avanzada y técnicas de fabricación. Los Caminantes del Vacío aportaron sus habilidades de navegación y conocimiento de rutas hiperespaciales ocultas. Los Ateteranos aportaron sabiduría y poderosas habilidades para manipular la energía. Pero fue la humanidad la que trajo lo que hizo que todo funcionara. La capacidad de ver más allá de las diferencias y construir puentes entre especies. Donde el Consejo solo veía categorías y castas, los humanos veían individuos con un potencial ilimitado. Donde el Consejo exigía conformidad, los humanos celebraban la diversidad. La doctora Elena Vázquez estaba una vez más en su laboratorio. Pero ahora no estaba sola. Laboratorios similares existían en 100 mundos diferentes en la galaxia exterior, atendidos por humanos y alienígenas que trabajaban codo con codo. La tecnología del túnel cuántico se había compartido libremente con todos los miembros de la Alianza, y cada especie había contribuido con sus propias mejoras. El nuevo proyecto de mapeo hiperespacial está completo, anunció David Park. Ahora era mayor, con canas en el pelo, pero seguía siendo su asistente de mayor confianza. Hemos trazado rutas de túnel seguras por todo el borde exterior. Elena asintió mientras estudiaba los mapas estelares. La Alianza ahora controlaba un espacio de miles de años luz. No a través de la conquista o la dominación, sino a través de la cooperación y la ayuda mutua. Especies que habían sido enemigas durante siglos ahora trabajaban juntas como iguales. ¿Y los últimos informes de las naves exploradoras?, preguntó. La expresión de David se tornó seria. Se han avistado 3 flotas de patrulla del Consejo más cerca de los territorios del borde. La inteligencia sugiere que están buscando algo. Elena sabía lo que estaban buscando. 50 años de exilio no habían ocultado a la humanidad para siempre. Las historias viajaban incluso a través de las vastas distancias del espacio. Historias de las especies exiliadas trabajando juntas. Historias de nuevas tecnologías y velocidades imposibles. Historias de un poder creciente en la oscuridad más allá del borde galáctico. El Consejo comenzaba a notar que sus problemas desechados se habían convertido en algo que nunca esperaron. No un grupo disperso de parias rotos,
sino una alianza unificada de especies que habían aprendido a convertir sus diferencias en fortalezas. Envía un mensaje al almirante Torres, dijo Helena. Dile que es hora de la siguiente fase de nuestro plan. Fuera de la ventana del laboratorio, las estrellas se veían diferentes ahora. Ya no eran luces distantes en un vacío. Eran destinos conectados por túneles cuánticos que podían transportar naves instantáneamente a través de distancias imposibles. Eran hogares para millones de seres libres que habían elegido la cooperación sobre la conquista. El Consejo los había exiliado a la oscuridad. Pero la humanidad y sus aliados habían convertido esa oscuridad en la fundación de algo nuevo, algo que la galaxia nunca había visto antes, algo que pronto estaría listo para emerger de las sombras y mostrarle al Consejo lo que realmente habían creado cuando expulsaron a aquellos que se negaron a inclinarse. La presidenta María Santos estaba en el podio del Gran Salón de Asambleas en Nueva Ginebra, observando una escena que habría sido imposible hace solo 10 años. Ante ella se sentaban representantes de 47 especies diferentes, todos miembros iguales de la Alianza Colonial Humana. Guerreros Karn se sentaban junto a delicadas formas de energía atereanas. Individuos Nexari cibermejorados compartían flujos de datos con navegantes caminantes del vacío. Diplomáticos humanos trabajaban junto a pensadores alienígenas cuyas mentes procesaban información de maneras que ningún humano podría entender. Era la primera asamblea interespecies en la historia galáctica donde cada voz tenía el mismo peso. María era la hija de Sarah Chen. Ahora, con 58 años, cargaba con el peso de liderar el mayor experimento de la humanidad. Tenía 10 años cuando su madre recibió el decreto de exilio del Consejo. Había crecido viendo a la humanidad construir algo nuevo de la nada. Amigos míos, comenzó María, sus palabras traducidas instantáneamente a 46 idiomas diferentes por la tecnología de comunicación Nixari. Nos reunimos hoy no como pueblos conquistados escondidos en la oscuridad, sino como seres libres eligiendo nuestro propio destino. Nos reunimos no como los despojos de un sistema moribundo, sino como la fundación de algo mejor. La asamblea respondió con sonidos de aprobación que iban desde el aplauso humano hasta los gritos de guerras Karn y la resonancia armónica del acuerdo atereano. Cada especie mostró su apoyo a su manera, pero el significado era universal. María tocó un control en el podio y un mapa estelar holográfico apareció sobre la asamblea. Mostraba el borde exterior de la galaxia, donde puntos rojos marcaban las ubicaciones de los mundos de la Alianza. Hace 25 años, éramos supervivientes dispersos, continuó. Hoy, controlamos un territorio que abarca 8000 años luz. Hemos construido ciudades en mundos muertos, convertido asteroides en fábricas y creado rutas comerciales a través de regiones del espacio que el Consejo considera intransitables. El líder de guerra Graat de los Karn se levantó de su asiento. Con casi 2.7 metros de altura y cubierto de placas de armadura natural, era una figura impresionante, incluso en una sala llena de alienígenas diversos. La Alianza le ha dado a mi pueblo algo que el Consejo nunca ofreció. Su dispositivo traductor convirtió su voz gutural en un lenguaje diplomático suave. El derecho a proteger sin permiso. En los últimos 5 años, las flotas Karn han rescatado 43 mundos de ataques piratas y explotación corporativa. No porque se nos ordenara, sino porque era lo correcto. Sentada cerca, la representante Nixari Six-421 activó sus implantes cibernéticos, haciendo que sus ojos brillaran en azul mientras accedía a archivos de datos. La contribución Nexari a la tecnología de la Alianza ha superado todas las proyecciones, dijo con su voz electrónica. La integración de nuestras interfaces neuronales con los motores de túnel cuántico humanos ha aumentado la velocidad de viaje en un 300%. Nuestros centros de fabricación ahora producen bienes que superan cualquier cosa en el espacio del Consejo. El anciano susurro de estrellas, el delegado atereano, brilló mientras cambiaba de forma, de una nube de partículas luminosas a una forma aproximadamente humanoide. Nuestro pueblo ha encontrado un propósito que perdimos hace milenios. El ser de energía se comunicó directamente en las mentes de los delegados reunidos. Durante demasiado tiempo, existimos sin dirección. La humanidad nos ha mostrado que la sabiduría sin acción no tiene sentido. Juntos,
Hemos mapeado rutas hiperespaciales que ni siquiera los primarcas pueden seguir. María asintió a cada orador, sintiendo el orgullo y la determinación que llenaban la sala, pero también sintió el peso de la responsabilidad. La alianza había crecido más allá de las expectativas de cualquiera, y ese crecimiento no había pasado desapercibido. Lo que nos lleva a la razón de la sesión especial de hoy, dijo María, su tono volviéndose serio. La general Chen Wei presentará los últimos informes de inteligencia. La general Chen Wei, nieta de Sarah Chen y jefa de la inteligencia de la Alianza, activó otra pantalla holográfica. Esta mostraba las regiones fronterizas donde el espacio de la Alianza se encontraba con el borde del territorio del Consejo. La vigilancia del Consejo ha aumentado drásticamente en los últimos 6 meses, informó Chen Wei. Se han establecido estaciones de monitoreo de largo alcance en puntos clave de unión hiperespacial. Naves exploradoras han estado sondeando nuestras defensas exteriores. Lo más significativo es que hemos detectado 3 grandes concentraciones de flotas en el espacio del Consejo, cada una posicionada para atacar nuestros sistemas centrales. La asamblea se quedó en silencio. Todos sabían que este momento llegaría eventualmente. La alianza se había vuelto demasiado grande y exitosa para permanecer oculta para siempre. El navegante principal de los caminantes del vacío, Deriva Centre, habló a continuación. Su voz era como el viento a través de cuevas de cristal. Nuestros exploradores del espacio profundo informan de movimientos inusuales en el cuerpo diplomático del Consejo también. Se han convocado sesiones de emergencia. Se están enviando mensajes a cada especie miembro. Están planeando algo significativo. María sintió que se le encogía el estómago. Había esperado tener más tiempo para prepararse, más tiempo para aumentar su fuerza. Pero parecía que el Consejo finalmente había decidido tomar medidas contra la creciente alianza de exiliados. ¿Cuáles son nuestras opciones?, preguntó el representante Ketnoir de la resistencia de la hegemonía. La hegemonía había sido el brazo militar del Consejo hasta que una rebelión los dividió hace 20 años. Aquellos que se unieron a la alianza trajeron un amplio conocimiento de las tácticas y tecnología del Consejo. Chen Wei manipuló la pantalla holográfica para mostrar las posiciones de la flota de la Alianza. Tenemos ventajas significativas en velocidad y movilidad gracias a la tecnología del túnel cuántico. Nuestras naves pueden atacar en cualquier lugar de la galaxia en cuestión de horas. También tenemos una mejor coordinación entre especies. Nuestra diversidad es un activo táctico donde la rígida jerarquía del Consejo es una debilidad. Pero, insistió María, sintiendo que había más. Pero ellos tienen los números, admitió Chen Wei. El Consejo puede desplegar 10.000 naves de guerra. Nosotros tenemos quizás 800, incluso contando a todos nuestros aliados. También tienen recursos que no podemos igualar. Sistemas estelares enteros dedicados a la producción militar. Poblaciones de billones de las que extraer personal. El líder de guerra Grat golpeó con su enorme puño el reposabrazos de su silla. Los números no significan nada si el enemigo no puede alcanzarte para luchar. Los guerreros Karn han ganado batallas contra fuerzas 10 veces mayores a través de tácticas superiores y espíritu de lucha. El entusiasmo Skarn por la batalla se toma en cuenta, dijo la representante Nexari 6421, sus implantes cibernéticos parpadeando. Sin embargo, el análisis táctico sugiere que una confrontación militar directa resultaría en bajas inaceptables. Deberíamos considerar enfoques alternativos. El anciano susurro de estrellas cambió de forma nuevamente, volviéndose más sólido y definido. Puede haber opciones más allá de la guerra. Mi gente ha mantenido comunicación con ciertos elementos dentro del espacio del Consejo. No todas las especies están contentas con el sistema actual. María se inclinó hacia adelante con interés. Explica. La rígida jerarquía del Consejo ha creado tensiones que han estado creciendo durante décadas, continuó el atereano. Las especies asignadas a las castas de trabajadores cuestionan por qué no pueden avanzar. Las especies militares se preguntan por qué sirven a un gobierno civil que los trata como herramientas. Incluso algunas especies miembro del propio Consejo han expresado dudas en privado. Chen Wei asintió. Nuestras redes de inteligencia lo han confirmado.
Ha habido protestas en 17 mundos del Consejo en el último año. Huelgas laborales en planetas de fabricación. Incluso algunas unidades militares se han negado a ciertas órdenes. María comenzó a ver las posibilidades. Se enfrentan a presión interna. Si añadimos presión externa en el momento adecuado, todo el sistema podría colapsar, terminó el representante Ketnoir. Su experiencia con la rebelión de la hegemonía le había enseñado cuán rápido podían caer los sistemas autoritarios cuando sus contradicciones se volvían demasiado obvias para ignorarlas. El navegante principal de los caminantes del vacío, Deriva Centre, emitió un sonido como cristales cantando, que su traductor convirtió en palabras. Nuestras rutas hiperespaciales podrían permitirnos contactar con grupos de resistencia en todo el espacio del Consejo. Podríamos ofrecerles lo que ofrecemos a todos, asociación en lugar de dominación. El líder de guerra Grat gruñó con aprobación. Y si el Consejo intenta detenernos, les mostraremos lo que sucede cuando los seres libres luchan por algo en lo que creen, en lugar de luchar porque se les ordena. María miró alrededor de la asamblea. Representantes de docenas de especies, cada una expulsada por el Consejo por negarse a conformarse, ahora trabajando juntas como iguales. Era la prueba de que el sistema del Consejo no solo era incorrecto, era innecesario. Entonces estamos de acuerdo, dijo. No nos esconderemos más. No esperaremos a que nos ataquen. Llevaremos nuestro mensaje de libertad a cada especie de la galaxia y dejaremos que elijan por sí mismos. La asamblea estalló en aprobación. Sonidos de acuerdo resonaron desde cada rincón de la sala. Vítores humanos, rugidos de batallas Karn, armónicos electrónicos Nexari, música mental atereana y docenas de otras expresiones de determinación. Pero incluso mientras la asamblea celebraba su decisión, María sintió un escalofrío de preocupación. Estaban a punto de desafiar a la civilización más poderosa de la galaxia. El Consejo había gobernado durante más de 1000 años. No renunciarían a su poder sin luchar. Durante las semanas siguientes, las naves de la Alianza comenzaron a aparecer por todo el espacio del Consejo. No atacaron objetivos militares ni amenazaron a poblaciones civiles. En cambio, transmitieron mensajes en todas las frecuencias disponibles. Pueblos de la galaxia, comenzaba el mensaje. Se les ha dicho que solo hay una forma de organizar la civilización. Se les ha dicho que algunas especies están destinadas a gobernar y otras a servir. Se les ha dicho que cuestionar la autoridad conduce al caos y la guerra. El mensaje continuaba con imágenes de los mundos de la Alianza, humanos y Skarn trabajando juntos para construir ciudades, Nexari y atereanos compartiendo conocimientos para avanzar en la ciencia, caminantes del vacío y exoficiales de la hegemonía cooperando para explorar nuevas regiones del espacio. Somos la prueba de que otro camino es posible. Somos la prueba de que la cooperación funciona mejor que la dominación. Somos la prueba de que la libertad crea fuerza, no debilidad. La respuesta del Consejo fue inmediata y predecible. Interfirieron las frecuencias de comunicación. Enviaron naves de guerra para cazar a las naves de la Alianza. Declararon que las transmisiones eran propaganda terrorista, diseñada para desestabilizar la civilización galáctica. Pero los mensajes ya habían sido escuchados, y en un mundo tras otro, especies que nunca habían cuestionado la autoridad del Consejo comenzaron a preguntar por qué algunos seres llegaban a tomar todas las decisiones, mientras que otros tenían que seguir órdenes. En el mundo industrial de Ketprime, los trabajadores sapirianos detuvieron sus operaciones de cultivo de cristales y exigieron saber por qué no podían avanzar más allá de su casta asignada. Cuando los supervisores sapirianos no pudieron dar una respuesta satisfactoria, los trabajadores organizaron una huelga. En los sistemas centrales de la hegemonía, las unidades militares Crownin comenzaron a cuestionar las órdenes de reprimir protestas pacíficas. Algunos oficiales desertaron abiertamente para unirse a la alianza. Otros simplemente se negaron a disparar contra civiles. Incluso entre las especies de Colmena Bort, drones individuales comenzaron a separarse de sus reinas y a pensar por sí mismos. El concepto de elección individual, tan ajeno a su conciencia colectiva, se extendió por su sociedad como un virus. La presidenta María Santos estaba una vez más en el gran salón de asambleas. Pero esta vez,
La pantalla holográfica mostraba no solo el territorio de la Alianza, sino movimientos de resistencia en todo el espacio del Consejo. La galaxia está despertando, anunció a los delegados reunidos. El reinado de 1000 años de control rígido del Consejo está terminando. No porque lo destruimos, sino porque ofrecimos algo mejor. La general Chen Wei activó nuevos informes de inteligencia. Los movimientos de la flota del Consejo se han vuelto erráticos. Algunas unidades se niegan a obedecer órdenes. Otras solicitan reasignación lejos de las operaciones antirresistencia. Su estructura de mando se está desmoronando a medida que las especies cuestionan por qué deberían luchar para mantener un sistema que los trata como inferiores. El líder de guerra Graat se levantó, pero esta vez su voz era tranquila y reflexiva en lugar de resonar con furia de batalla. Mi pueblo ha luchado muchas guerras, dijo. Hemos obtenido victorias a través de la fuerza de las armas y el coraje en la batalla. Pero esto es un tipo diferente de victoria. Esto es ganar mostrando a otros que no tienen que luchar en absoluto. Solo tienen que elegir ser libres. María asintió. La alianza había logrado algo sin precedentes. Habían iniciado una revolución sin disparar un solo tiro. No una revolución de violencia y destrucción, sino una revolución de esperanza y posibilidad. Pero también sabía que el Consejo no se rendiría fácilmente. Los poderes desesperados a menudo recurren a medidas desesperadas. La verdadera prueba aún estaba por llegar. Prepárense para la respuesta del Consejo, dijo a la Asamblea. No dejarán que su sistema se derrumbe sin luchar. Cuando esa lucha llegue, debemos estar listos para defender no solo nuestra propia libertad, sino la libertad de cada ser en la galaxia que elija unirse a nosotros. Los delegados reunidos respondieron con determinación. Habían pasado décadas construyendo algo mejor que la rígida jerarquía del Consejo. Ahora tendrían que demostrar que también era más fuerte. Fuera del gran salón de asambleas, las flotas de la Alianza se preparaban para la batalla. Pero no se preparaban para conquistar o destruir. Se preparaban para proteger el derecho de cada especie, cada individuo, cada ser pensante en la galaxia a elegir su propio destino. El Consejo los había exiliado por ser demasiado peligrosos para su orden perfecto. Tenían razón sobre el peligro, pero estaban equivocados en todo lo demás. La humanidad y sus aliados no eran peligrosos porque trajeran caos. Eran peligrosos porque traían elección. Y la elección, una vez ofrecida, era la fuerza más poderosa del universo. El almirante Marcus Torres estaba en el puente de mando de la HSV Defiance, observando la Tierra hacerse más grande a través del visor. A sus 115 años, se mantenía vivo gracias a la tecnología médica Nixari y a los tratamientos energéticos atereanos. Pero su mente seguía tan afilada como una cuchilla cuántica. Había esperado 75 años este momento. Señor, llamó la comandante Lisa Jian, ahora su oficial de operaciones de flota. Los sensores de largo alcance detectan la Armada del Consejo, 1800 naves lideradas por el acorazado Primarca Dominio Eterno. Torres asintió sin apartar la vista de la Tierra. El planeta azul se veía exactamente como lo recordaba de su juventud, antes de que la humanidad fuera arrojada al exilio, pero el espacio a su alrededor había cambiado drásticamente. Plataformas de defensa orbital rodeaban el planeta como una corona de estrellas. Cada plataforma estaba erizada de armas que combinaban ingeniería humana, doctrina militar Skarn, sistemas de puntería Nexari y manipulación de energía atereana. ¿Y el estado de nuestra flota?, preguntó Torres. 943 naves de 17 especies diferentes de la Alianza, informó Jian. Todos los motores de túnel cuántico totalmente operativos. Todas las tripulaciones en puestos de combate. Torres sonrió sombríamente. El Consejo probablemente esperaba encontrar un mundo primitivo e indefenso, protegido por tecnología humana obsoleta. En cambio, se enfrentarían al poder combinado de la Alianza. Tecnologías y tácticas que habían sido perfeccionadas a través de décadas de cooperación entre especies que el Consejo había desechado. Abra un canal a las naves de la Alianza, ordenó Torres. Canal abierto, señor. Torres activó su sistema de comunicación, sabiendo que sus palabras llegarían no solo a su flota,
sino a cada mundo de la Alianza en toda la galaxia. Pueblos de la Alianza, comenzó. Hoy regresamos al mundo donde comenzó la humanidad. No venimos como conquistadores en busca de venganza. Venimos como seres libres defendiendo el derecho de cada especie a elegir su propio destino. El Consejo nos llama caos y desorden. Hoy les mostraremos la verdadera fuerza que proviene de la unidad construida sobre la elección en lugar de la fuerza. En toda la flota, miembros de la tripulación de docenas de especies se preparaban para la batalla. En las salas de máquinas, técnicos Nixari interactuaban directamente con los motores de túnel cuántico que podían mover naves por la galaxia en instantes. En las cubiertas de armas, guerreros Karn verificaban sistemas de puntería que combinaban su pericia marcial con la tecnología de la Alianza. En los centros de navegación, pilotos caminantes del vacío calculaban rutas hiperespaciales que permitirían a las naves de la Alianza atacar desde direcciones que el Consejo nunca podría predecir. La flota del Consejo emergió del hiperespacio en perfecta formación. Una pared masiva de naves dispuestas en los rígidos patrones de batalla que habían dominado la guerra galáctica durante siglos. En el centro de la formación estaba el Dominio Eterno, una nave tan grande que proyectaba sombras sobre continentes enteros. Torres estudió la flota enemiga a través de sus pantallas tácticas. Reconoció los tipos de naves de su juventud. Cruceros de cristal sapirianos que podían enfocar haces de energía con perfecta precisión. Naves enjambre Vortan que atacaban como nubes de insectos furiosos. Acorazados Crowning construidos como fortalezas voladoras. Y a su cabeza, el acorazado Primarca que canalizaba el poder de seres que habían existido desde que la galaxia era joven. Transmisión entrante de la flota del Consejo, informó el teniente O'Brien en la estación de comunicaciones. Conéctela, ordenó Torres. La pantalla holográfica se llenó con la imagen del general Takmur, el mismo oficial Crowning que había hablado en el exilio de la humanidad hace 75 años. Se veía exactamente igual, su especie envejecía lentamente y su caparazón de metal negro no mostraba signos de desgaste. Almirante humano, dijo Tak, su voz todavía como engranajes moliéndose. Usted y sus aliados alienígenas se retirarán de este sistema inmediatamente. La Tierra ha sido puesta en cuarentena por orden del Consejo Galáctico. Cualquier nave que permanezca en este sistema será destruida. Torres dio un paso adelante para que su propia imagen fuera claramente visible para la flota del Consejo. General Takmur, respondió con calma. Le recuerdo del día en que ayudó a exiliar a mi especie por el crimen de negarnos a ser esclavos. Qué irónico que ahora comande una flota de soldados esclavizados para atacar el mundo donde renació la libertad. Las mandíbulas de Tak chasquearon de ira. Ustedes propagan el caos por toda la galaxia. Docenas de mundos han caído en rebelión debido a su propaganda terrorista. El Consejo restaurará el orden. El Consejo lo intentará, asintió Torres. Pero déjeme preguntarle algo, general. ¿Cuántos de sus propios oficiales han desertado para unirse a nosotros? ¿Cuántos de sus soldados se han negado a disparar contra civiles? ¿Cuántos de su propia gente han comenzado a cuestionar por qué sirven a amos que los tratan como herramientas en lugar de seres? La conexión quedó en silencio durante varios segundos. Torres sabía que había dado en el clavo. Los informes de inteligencia indicaban que el ejército del Consejo se estaba fracturando a medida que las especies cuestionaban su lugar en la jerarquía. El tiempo de las palabras ha terminado, dijo finalmente Takmur. Ríndanse ahora o serán destruidos. Torres sonrió. Entonces veamos qué es más fuerte. El orden impuesto por la fuerza o la unidad elegida libremente. La transmisión terminó y ambas flotas comenzaron a moverse una hacia la otra. Las naves del Consejo avanzaron en sus formaciones tradicionales, los sistemas de armas cargándose según doctrinas de batalla milenarias. La flota de la Alianza se dispersó en grupos más pequeños, usando motores de túnel cuántico para aparecer y desaparecer por el campo de batalla como fantasmas. El primer intercambio de fuego iluminó el espacio entre la Tierra y Luna. Los haces de energía del Consejo se lanzaron con perfecta precisión, solo para golpear el espacio vacío donde habían estado las naves de la Alianza momentos antes. En respuesta, las naves de la Alianza aparecieron detrás de las formaciones enemigas,
atacando con ataques coordinados que combinaban las mejores tácticas de 17 especies diferentes. Torres observó cómo la batalla se desarrollaba exactamente como los estrategas de la Alianza habían predicho. La flota del Consejo era poderosa, pero rígida. Luchaban según patrones establecidos que habían funcionado durante siglos contra enemigos que seguían doctrinas similares. La Alianza luchaba con creatividad y adaptabilidad que el Consejo no podía igualar. Un grupo de cruceros pesados Karn apareció directamente sobre un cúmulo de enjambres Vortan. Sus escudos configurados para resistir las armas de ácido biológico que usaban las naves enjambre. Antes de que los Voran pudieran adaptarse, especialistas en guerra electrónica Nixari interfirieron sus comunicaciones de mente colmena, dejando a las naves Dro'un individuales confundidas y sin dirección. Mientras tanto, naves humanas mejoradas por atereanos se desfasaron parcialmente al hiperespacio, permitiéndoles pasar a través de materia sólida. Se materializaron dentro de los escudos de los cruceros de cristal sapirianos, lanzando devastadores ataques a corta distancia antes de desaparecer de nuevo. Los navegantes caminantes del vacío guiaron a los equipos de ataque de la Alianza a través de pliegues dimensionales que les permitían atacar desde direcciones que la física normal decía que eran imposibles. Las naves del Consejo se encontraron bajo fuego desde arriba, abajo y desde ángulos que sus sensores ni siquiera podían detectar. Pero el verdadero shock llegó cuando elementos de la flota del Consejo comenzaron a cambiar de bando en medio de la batalla. Un escuadrón de destructores Crownin de repente giró sus armas contra su propia nave de mando. 3 cruceros sapirianos rompieron la formación y comenzaron a transmitir mensajes de la Alianza en todas las frecuencias. Incluso algunos Dro'uns Vortan comenzaron a pensar por sí mismos y a abandonar sus cúmulos de colmena. «Señor», llamó la comandante Jian. El dominio eterno se mueve directamente hacia la Tierra. El primarca está tratando de eludir la batalla y atacar el planeta directamente. Torres asintió sombríamente. Lo había esperado. Cuando los sistemas rígidos enfrentan desafíos que no pueden manejar por medios normales, a menudo recurren a medidas desesperadas. Todas las naves de la Alianza, implementen el Protocolo 7, ordenó. Protejan la Tierra a toda costa. El Protocolo 7 era la estrategia defensiva definitiva de la Alianza. Cada nave con capacidad de túnel cuántico convergía en un único punto, creando un muro de naves entre la fuerza atacante y su objetivo. Era peligroso. Las naves que aparecían tan juntas corrían el riesgo de colisiones o interferencias entre sus sistemas de propulsión, pero también era la forma más rápida de concentrar la máxima potencia de fuego. El espacio alrededor de la Tierra se llenó de naves de la Alianza mientras las naves tuneleaban desde todo el sistema solar. Destructores humanos aparecieron junto a cruceros de batallas Karn. Naves tecnológicas Nexari se materializaron junto a formas de energía atereanas. Naves exploradoras caminantes del vacío emergieron del hiperespacio portando armas mucho más grandes de lo que su tamaño debería permitir. El dominio eterno siguió avanzando. El masivo acorazado era más grande que la mayoría de las estaciones espaciales. Su casco crepitaba con patrones de energía que dolía mirar directamente. El primarca a bordo de la nave era uno de los seres más antiguos de la galaxia, poseedor de un poder que podía remodelar la realidad misma. Todas las naves, concentren el fuego en el acorazado, ordenó Torres. Cientos de naves de la Alianza abrieron fuego simultáneamente. Haces de energía, proyectiles cinéticos, torpedos cuánticos y armas que existían en múltiples dimensiones a la vez convergieron en el dominio eterno. Los escudos de la nave destellaron con colores que no tenían nombre, absorbiendo energías que deberían haber sido capaces de destruir flotas enteras. Pero la Alianza había aprendido algo en sus décadas de exilio. Ninguna defensa era perfecta y ningún enemigo era invencible. Habían estudiado cada pieza de tecnología del Consejo que pudieron adquirir. Habían analizado cada grabación de batalla del último siglo. Conocían las debilidades incluso de las naves más poderosas. Especialistas en piratería Nexari encontraron fallas en las armónicas de los escudos del acorazado. Tácticos Karn identificaron los ángulos óptimos de ataque. Manipuladores de energía atereanos crearon patrones de interferencia que interrumpieron las habilidades del primarca para doblar la realidad.
Estrategas humanos coordinaron todo en un único asalto abrumador. Los escudos del dominio eterno colapsaron en una cascada de energía fallida. La gran nave se estremeció cuando las armas de la Alianza encontraron su objetivo, desgarrando una armadura que había sido forjada en los primeros días de la civilización galáctica. Pero el primarca no había terminado. El antiguo ser de energía abandonó su nave física, expandiéndose en una forma que llenó el espacio por miles de kilómetros. Su voz resonó en todos los canales de comunicación simultáneamente. Mortales, habló el primarca con el peso de eones. Desafían el orden natural. Traen el caos a la perfección. Deben ser terminados. El espacio alrededor de la Tierra comenzó a retorcerse mientras el primarca ejercía su poder. La realidad misma se dobló bajo la tensión mientras el antiguo ser intentaba deshacer la flota de la Alianza con pura fuerza de voluntad. Torres sintió que su nave gemía bajo tensiones que la materia normal nunca debió soportar. A su alrededor, miembros de la tripulación de múltiples especies trabajaban desesperadamente para mantener su nave intacta mientras el espacio-tiempo mismo se convertía en un arma contra ellos. Pero entonces sucedió algo inesperado. El anciano susurro de estrellas, el delegado atereano que se había unido a la Alianza décadas atrás, de repente expandió su propia forma de energía. Otros atereanos en toda la flota hicieron lo mismo, creando una red de seres de energía que rodeó al primarca hostil. Anciano, comunicó susurro de estrellas en frecuencias que solo los seres de energía podían percibir. Te aferras a un sistema que solo se sirve a sí mismo. Hemos encontrado algo mejor. Hemos encontrado un propósito en la cooperación, fuerza en la diversidad, alegría en la libertad. Únete a nosotros o la historia te dejará atrás. El asalto del primarca flaqueó al encontrarse no con mortales primitivos, sino con otros seres de energía que habían elegido un camino diferente. Por primera vez en milenios, encontró algo que nunca había esperado. Seres como el que rechazaban la rígida jerarquía que había ayudado a crear. A su alrededor, la batalla continuó girando a favor de la Alianza. Más naves del Consejo cambiaban de bando o simplemente se retiraban del combate. La rígida formación que había parecido tan impresionante se estaba desmoronando a medida que los comandantes individuales se daban cuenta de que estaban luchando para mantener un sistema que los trataba como herramientas desechables. La voz del general Tak-Mur crepitó por los canales de comunicación. Pero ahora sonaba desesperada en lugar de autoritaria. Todas las fuerzas del Consejo, mantengan la formación. Sigan sus órdenes. La jerarquía debe ser preservada. Pero sus propios oficiales ya no escuchaban. En toda la flota del Consejo, los seres estaban tomando la misma decisión que la humanidad había tomado hace 75 años, la decisión de ser libres. Torres observó cómo la marea de la batalla se convertía en una avalancha de deserciones. Nave tras nave abandonaron la causa del Consejo y se unieron a la Alianza. No porque fueran conquistados, sino porque se les ofreció algo mejor que la conquista, la asociación. El primarca, rodeado de su propia gente que había elegido la libertad sobre la dominación, finalmente entendió a qué se enfrentaba realmente. Esto no era una rebelión que pudiera ser aplastada con fuerza superior. Era una idea que había echado raíces en toda la galaxia. La idea de que cada ser tenía derecho a elegir su propio destino. Con un sonido como si la realidad suspirara, el antiguo ser de energía colapsó de nuevo en el espacio normal. El viejo orden está terminando, admitió, su voz ahora llena de asombro en lugar de autoridad. Quizás es el momento. La batalla por la Tierra había terminado. La flota del Consejo se unió a la Alianza o se retiró a los sistemas centrales donde la vieja jerarquía aún mantenía el control. Pero todos sabían que ese control era temporal. La idea de libertad, una vez plantada, crecía como un incendio forestal. Torres estaba en su puente, mirando la tierra, rodeado de naves de docenas de especies, no como conquistadores, sino como protectores del mundo donde había nacido la Alianza. Almirante, dijo la comandante Jian en voz baja. Estamos recibiendo solicitudes de transmisión de más de 200 mundos del Consejo. Quieren saber cómo unirse a la Alianza. Torres sonrió. La humanidad había sido exiliada por ser demasiado peligrosa para el viejo orden. Tenían razón sobre el peligro,
pero estaban equivocados en todo lo demás. Los exiliados habían vuelto a casa, y trajeron consigo lo más peligroso de todo, la prueba de que un camino mejor era posible. La galaxia nunca volvería a ser la misma. La embajadora Elizabeth Chen estaba en el centro de la nueva Asamblea Galáctica. Pero esta no era la misma cámara donde su abuela Sara había sido exiliada 80 años antes. Aquella catedral de cristal del viejo consejo se había transformado en algo sin precedentes. Un vasto espacio esférico donde miles de seres de toda la galaxia podían reunirse como iguales. Sin plataformas elevadas, sin tronos flotantes, sin jerarquía de asientos basada en la especie, la edad o el poder. Solo círculos concéntricos de delegados, todos al mismo nivel, todos con igual voz en la mayor democracia que la galaxia había visto jamás. Elizabeth tenía ahora 45 años y había sido elegida portavoz de la Federación Galáctica Libre por representantes de más de 3000 mundos. Se movía con la confianza tranquila de alguien que había crecido en libertad, no en exilio. Para ella, la cooperación entre especies no era un experimento radical. Era simplemente el orden natural de las cosas. Amigos y colegas, comenzó, sus palabras traducidas simultáneamente a más de 800 idiomas por una tecnología que combinaba interfaces neuronales Nexari con comunicación dimensional de caminantes del vacío y algoritmos lingüísticos humanos. Nos reunimos hoy para conmemorar el 5º aniversario de las guerras de liberación y el establecimiento de nuestra federación. Pero, más importante, nos reunimos para planificar un futuro que nuestros ancestros apenas podían imaginar. La asamblea respondió con los sonidos de aprobación de miles de especies diferentes. Algunos aplaudieron a la manera humana. Otros emitieron tonos armónicos, destellaron patrones bioluminiscentes o simplemente irradiaron satisfacción emocional de maneras que solo las especies telepáticas podían detectar. Elizabeth activó la pantalla holográfica central, que mostraba un mapa de la galaxia diferente a cualquiera que hubiera existido antes. En lugar de las rígidas fronteras territoriales del viejo sistema del Consejo, mostraba una red de mundos interconectados unidos por rutas de túnel cuántico y acuerdos comerciales. La Federación ahora incluye especies de todos los rincones de la galaxia, continuó. Desde los mundos centrales que una vez sirvieron como sede del poder del Consejo hasta los territorios del borde donde la humanidad y otros exiliados encontraron la libertad por primera vez, hasta regiones del espacio que se creían inhabitables hasta que nuestras tecnologías combinadas hicieron posible el asentamiento. Hizo una pausa para mirar alrededor de la asamblea, viendo rostros y formas que representaban la increíble diversidad de la vida galáctica. Seres de cristal sapirianos se sentaban junto a guerreros Karn. Individuos Vortan, ya no atados a mentes colmena, trabajaban junto a formas de energía atereanas. Exoficiales militares Crownin compartían datos con especialistas tecnológicos Nexari. Y en toda la asamblea, los humanos servían no como líderes o gobernantes, sino como los puentes que ayudaban a todos estos pueblos diferentes a trabajar juntos. Pero nuestro éxito trae nuevos desafíos, continuó Elizabeth, su tono volviéndose más serio. Los informes de nuestras flotas de exploración del espacio profundo indican que no estamos solos en el universo. Más allá de nuestra galaxia yacen otras, algunas amistosas, algunas hostiles y algunas completamente ajenas a todo lo que entendemos sobre la vida misma. La asamblea se quedó en silencio mientras activaba nuevas secciones de la pantalla holográfica. Estas mostraban mapas estelares que se extendían más allá del borde galáctico, donde las naves exploradoras de la Federación habían hecho contacto con civilizaciones que desafiaban una clasificación fácil. La almirante Sara Torres, bisnieta del legendario Marcus Torres, dio un paso adelante para presentar el informe militar. A sus 38 años, comandaba las flotas de exploración de la Federación con la misma habilidad que su antepasado había mostrado defendiendo la Tierra. Nuestros exploradores han identificado 3 grandes civilizaciones extragalácticas, informó la almirante Torres. Los cosechadores parecen ser una inteligencia mecánica que consume sistemas estelares enteros para alimentar su expansión. El colectivo es una especie de mente colmena que absorbe otras civilizaciones en lugar de destruirlas. Y los arquitectos parecen estar construyendo algo a escala galáctica, aunque no tenemos idea de qué o por qué. El representante Graor de la Guardia de Honor Skarn se levantó,
su forma masiva proyectando sombras sobre los delegados cercanos. Era el hijo del líder de guerra Grat, que había muerto defendiendo un convoy de refugiados de exploradores cosechadores 10 años antes. Los Karn se han enfrentado a cada una de estas amenazas en batalla, anunció con una voz que llevaba la furia controlada de una especie guerrera que había aprendido a luchar con inteligencia además de con dureza. No se puede razonar con los cosechadores. Ven toda la vida orgánica como recursos para ser consumidos. El colectivo ofrece lo que parece ser una absorción pacífica, pero sus víctimas pierden toda identidad individual. Los arquitectos ignoran todos los intentos de comunicación mientras remodelan sistemas solares enteros según sus planes desconocidos. La coordinadora Nexari Six Prime activó sus implantes cibernéticos. Su conciencia mejorada accedía a flujos de datos de toda la galaxia. Las redes de inteligencia de la Federación han confirmado estas amenazas, informó, su voz electrónica llevando matices de preocupación que su gente había aprendido a expresar. Más significativamente, las 3 civilizaciones parecen ser conscientes de nuestra galaxia y están mostrando un interés activo en nuestro desarrollo. Nuestra rápida expansión y avance tecnológico nos han hecho visibles para entidades que anteriormente ignoraban esta región del espacio. El anciano fluye como luz estelar, uno de los representantes atereanos de mayor rango, cambió de su forma normal de nube de energía a algo más sólido para que sus palabras tuvieran mayor peso. Mi pueblo ha consultado las corrientes profundas del espacio-tiempo, comunicó el antiguo ser directamente a las mentes de los delegados reunidos. Estas amenazas están conectadas a un patrón más grande que se extiende por el universo mismo. Nuestra galaxia se encuentra en la intersección de fuerzas que se han estado acumulando durante millones de años. Lo que hagamos en las próximas décadas determinará no solo nuestra propia supervivencia, sino el destino de innumerables civilizaciones en múltiples galaxias. Elizabeth asintió sombríamente. La Federación había pasado de ser una pequeña alianza de especies exiliadas a la potencia dominante en su galaxia en solo 80 años, pero ese crecimiento había atraído la atención de entidades que hacían que el viejo consejo pareciera niños jugando con juguetes. Lo que nos lleva a la pregunta central, dijo Elizabeth. ¿Cómo defendemos no solo nuestra propia libertad, sino el derecho de todos los seres pensantes a elegir su propio destino? ¿Cómo nos enfrentamos a fuerzas que podrían destruir o absorber toda nuestra galaxia? La respuesta provino de una fuente inesperada. El nieto de la doctora Elena Vázquez, el doctor Michael Vázquez, era ahora el director científico de la Federación. Su equipo de investigación incluía representantes de cada especie miembro, trabajando juntos para ampliar los límites de lo que la ciencia podía lograr. De la misma manera que la humanidad y sus aliados sobrevivieron al exilio, dijo mientras se levantaba de su asiento en la sección de ciencias. Haciendo lo que nuestros enemigos no esperan. Cooperando en lugar de competir. Convirtiendo nuestra mayor debilidad en nuestra mayor fortaleza. Activó su propia pantalla holográfica, mostrando diagramas técnicos que habrían sido imposibles de entender sin el conocimiento combinado de cientos de especies. Durante los últimos 5 años, mi equipo ha estado trabajando en lo que llamamos el Proyecto Unidad, explicó el Dr. Vázquez. Combina la tecnología de túnel cuántico humana con interfaces de conciencia Nixari, manipulación de energía atereana, navegación dimensional de caminantes del vacío, doctrina táctica Karn e innovaciones de otras 37 especies. El resultado es algo que nunca ha existido en el universo antes. Los diagramas técnicos se resolvieron en la imagen de una estación espacial como ninguna jamás construida. No era solo grande. Existía en múltiples dimensiones simultáneamente, conectada a cada mundo importante de la Federación a través de túneles cuánticos que podían transportar flotas enteras instantáneamente. La estación Unidad servirá como más que una base militar, continuó el Dr. Vázquez. Será un símbolo viviente de lo que la cooperación puede lograr, un lugar donde el conocimiento y las habilidades combinadas de cada especie de la Federación podrían enfocarse en resolver problemas que ninguna civilización por sí sola podría manejar. El representante Kate Prime de la reformada República Sapiriana se levantó, su cuerpo de cristal refractando la luz en patrones que indicaban un pensamiento profundo. Los modelos matemáticos son sólidos, anunció después de realizar cálculos a través de la matriz de procesamiento cristalino natural de su especie.
Tal estación nos daría capacidades que superan cualquier tecnología conocida, pero los requisitos de recursos agotarían incluso nuestra capacidad industrial expandida. La comandante de guerra Tneka de los mundos Vortan libres chasqueó sus mandíbulas en un patrón que indicaba un optimismo decidido. Su pueblo había prosperado desde que se liberó del control de la mente colmena y abrazó el pensamiento individual. Los Vortan libres prometen la producción de 12 sistemas de fabricación para este proyecto, declaró. Nuestro pueblo entiende el valor de la unidad a través de la elección en lugar de la unidad a través de la fuerza. Alrededor de la asamblea, promesas similares comenzaron a llegar. Especies que una vez fueron enemigas ofrecieron trabajar juntas a una escala nunca antes intentada. Mundos del antiguo Consejo proporcionaron recursos. Colonias del territorio del borde ofrecieron sus tecnologías únicas. Incluso especies que se habían unido recientemente a la Federación comprometieron toda su capacidad industrial al proyecto. Elizabeth observó con asombro cómo la civilización más diversa de la galaxia se unía en torno a un único objetivo. Era exactamente el tipo de cooperación que la humanidad siempre había creído posible. Pero verlo suceder a tal escala seguía siendo impresionante. Pero incluso mientras la asamblea hacía sus compromisos, las señales de advertencia comenzaron a parpadear en las pantallas estratégicas. La almirante Torres recibió una comunicación urgente de las redes de monitoreo del espacio profundo. Señora portavoz, anunció la almirante, su voz cortando las discusiones emocionadas. Los sensores de largo alcance están detectando firmas de energía masivas moviéndose hacia nuestra galaxia. Las 3 civilizaciones extragalácticas parecen estar movilizando todas sus fuerzas. La asamblea guardó silencio mientras las implicaciones se asentaban. El rápido crecimiento de la Federación y el anuncio del proyecto Unidad aparentemente habían provocado una respuesta de las mismas entidades a las que se preparaban para enfrentar. Elizabeth sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Su bisabuela Sara se había enfrentado sola al juicio del Consejo. Su abuela, María, había construido las primeras alianzas entre especies exiliadas. Su madre había ayudado a ganar las guerras de liberación. Ahora era su turno de enfrentar el mayor desafío en la historia galáctica. Entonces no tenemos tiempo que perder, declaró. Todos los recursos de la Federación se comprometerán al proyecto Unidad de inmediato. La construcción comenzará simultáneamente en 100 sitios diferentes en toda la galaxia. Construiremos no solo una estación, sino una red, una representación viva de lo que los seres libres pueden lograr cuando trabajan juntos. Miró alrededor de la asamblea una última vez, viendo determinación en cada rostro y en cada expresión alienígena. Los cosechadores creen que el consumo es igual a la fuerza. El colectivo cree que la uniformidad es igual a la paz. Los arquitectos creen que la imposición es igual al orden. Les mostraremos algo que nunca han encontrado. Fuerza a través de la diversidad, paz a través de la libertad y orden a través de la elección. La asamblea estalló en una aprobación que podía sentirse además de oírse. Miles de seres de cientos de especies unidos no por conquista o fuerza, sino por la simple creencia de que todo ser pensante merecía el derecho a elegir su propio destino. Mientras los delegados comenzaban a salir para iniciar el mayor proyecto de construcción en la historia galáctica, Elizabeth permaneció en la cámara por unos momentos de silencio. Pensó en su bisabuela de pie, sola en la cámara del Consejo hace 80 años, desafiando a los seres más poderosos de la galaxia. Sara Chen les había dicho que la humanidad regresaría más fuerte que antes. Tenía razón, pero nunca podría haber imaginado cuánto más fuerte. La humanidad no solo había sobrevivido al exilio. Lo habían usado para construir algo que superaba a cada imperio que había existido. No un imperio construido sobre la dominación, sino un imperio construido sobre la libertad. No una civilización mantenida por la fuerza, sino una federación unida por la elección. No una jerarquía donde algunos gobernaban y otros servían, sino una verdadera democracia donde cada voz importaba. Los exiliados se habían convertido en la fundación de la mayor civilización que la galaxia había conocido. Y ahora, mientras las amenazas se acumulaban más allá de las estrellas, esa civilización enfrentaría su prueba definitiva. Elizabeth sonrió mientras caminaba hacia la salida de la cámara.
Su bisabuela tenía razón sobre que la humanidad era peligrosa para el viejo orden. Pero el verdadero peligro no había sido el caos, la violencia o la rebelión. El verdadero peligro había sido la esperanza. La esperanza de que las cosas podían ser mejores. La esperanza de que valía la pena luchar por la libertad. La esperanza de que la cooperación podía lograr lo que la conquista nunca podría. Esa esperanza se había extendido desde una única especie exiliada para abarcar toda una galaxia. Pronto se extendería aún más. El universo estaba a punto de descubrir lo que sucedía cuando los seres libres se unían contra probabilidades imposibles. Y Elizabeth Chen, bisnieta de exiliados, portavoz de la Federación Galáctica Libre, estaba lista para mostrarles exactamente cuán peligrosa podía ser la esperanza.